En primer lugar, agradecer a Jorge y a Ricardo que me hayan invitado a esta mesa que tiene un nivel tan alto de mi opinión, y espero no dejarlo en la posición por ello. Igual está bien que empiece yo, porque en principio no he traído PowerPoint no por vagancia, sino porque pensaba, como es un tiempo bastante corto de la exposición, hacer un planteamiento más o menos general en base a la pregunta inicial que nos habían lanzado a propósito de esta mesa los organizadores, que era sobre los cambios y continuidades en modelos urbanos neoliberales en los últimos años. Ahí tenía yo un poco un problema porque realmente, bueno, no sé hasta qué punto podría hablar de los cambios que ha habido en los últimos años en el urbanismo neoliberal en América Latina. Cuando pienso en el urbanismo neoliberal y cuando pienso dentro de la línea que yo trabajo, me gustaría más pensarlo o plantearlo como un proceso con una forma de plantear la ciudad, una forma de producir la ciudad con unas pautas generales bastante bien definidas, pero en proceso de expansión, en proceso de implantación, al menos durante las últimas décadas. Un tipo de producción de ciudad vinculado, por supuesto, a la filosofía política neoliberal y, bueno, lo que podríamos denominar un modo de regulación populista o neoliberal, que al fin y al cabo pues, se ha venido desarrollando al menos desde la década de los 70, aquí precisamente en el Cono Sur, y que tiene una expresión en las formas de producir ciudad y las formas de producir ciudad. ¿Y cuáles serían esas formas de producir ciudad que están en proceso y que de alguna manera yo veo constantemente en mi trabajo sobre los trabajos que he hecho sobre América Latina, que básicamente se han centrado en Ciudad de México y en Buenos Aires, poco más? ¿Cuáles son los principales elementos, los principales rasgos que destacaría yo de ese modelo que está en proceso de expansión, en proceso de implantación y que también está continuamente siendo resistido, siendo contestado? Bueno, pues yo así a bote pronto me quedo con tres elementos. El primero de ellos sería el más evidente, ¿no? La forma de producir ciudad en el modelo urbano neoliberal estaría basada, de alguna manera se orientaría a darle más poder al mercado y menos a la producción de Estado. Y esto se concreta y tiene una actualidad enorme, y tiene también un pasado y una trayectoria también enorme, como todos aquí sabemos. Esto se concreta en muchas cosas, se concreta en una retirada del Estado de la producción directa de vivienda, por ejemplo, o un tipo de intervención que prima más introducir en el mercado a estratos que no podrían por su nivel de ingresos inmediatamente o facilitar el crédito, etcétera, etcétera. Pero también, y creo que es una cosa que tiene mucha actualidad en el caso de Buenos Aires, sobre todo el hacer funcionar al mercado. En Buenos Aires y en otros sitios, ¿no? Si pensamos en la transformación reciente del Centro Histórico de México, gran parte de las intervenciones de política urbana que se han desarrollado allí iban dirigidas a hacer funcionar el mercado que estaba cortado por una fragmentación muy grande de la propiedad, tipos de propiedad no capitalistas, la propiedad como un negocio de viudas, etcétera, etcétera. Y también dentro de eso entra la cuestión de, por supuesto, la privatización de tierras públicas y el reparto de títulos de propiedad. Y con eso pues, conecto un poco con el caso de Buenos Aires, ¿no? Si pensamos en la política que se está planteando, por ejemplo, para las villas de la ciudad, va claramente en esa dirección, que de alguna manera supone también que con la privatización de suelos públicos se supone quitarse un problema de encima al Estado, que funcione el mercado, ¿no? Que decida el mercado que está sacando. El segundo elemento que yo destacaría sería el frente a los planteamientos del urbanismo general, de plantear un modelo general de ciudad, o de replantear a nivel general, a nivel global, la ciudad en su conjunto, el urbanismo por proyecto. El
urbanismo por partes. El urbanismo a nivel más general, el planteamiento de un modelo general para la ciudad queda como algo casi utopista, del modernismo y casi con tintes totalitarios en el urbanismo posmoderno. Y frente a eso queda el urbanismo por proyectos. El urbanismo por proyectos, que también tiene una gran actualidad en Buenos Aires, y que muchas veces se desentiende de lo que es un modelo general de la ciudad, o ataca o va contra el modelo general de ciudad antes proyectado, no tiene en cuenta los sistemas generales, etc. Y así vemos piezas de ciudad construidas ex novo y sin relación con el resto, pues, desde Puerto Madero en Buenos Aires a Santa Fe en México, operaciones como el Paseo del Bajo ahora mismo, que aunque es una operación clave de infraestructuras, parece que esa enorme inversión, que también implica privatización de suelo público, tiene mucho más que ver con la pieza que se va a hacer allí de ciudad que con la solución del sistema general de comunicaciones de la ciudad, que al final va a pasar por otros sitios. Y por último, el último elemento, y no menos importante para mí, sería la cuestión del regreso a la ciudad construida, que es lo que he estado trabajando principalmente en los últimos 5 años. Y por regreso a la ciudad construida, pues me referiría, eso no es algo que haya inventado yo, a una, que probablemente también se ha conocido por la mayoría de los presentes, a un retorno a la ciudad, a un cambio de los planteamientos políticos de plantear el crecimiento de la ciudad en un contexto en el que la ciudad ya no presenta tanto, a plantear la reestructuración de la ciudad, a volver la atención, la mirada del urbanista, la mirada del político sobre la ciudad ya construida, para replantearla, para reconstruirla, para reestructurarla, para rehabilitarla, etcétera, etcétera. Y bueno, esto aquí yo iba trabajando en América Latina desde hace mucho tiempo, desde los 90, Carrión, obviamente. Y lo que dice Carrión es cierto, ¿no? Es decir, hay un freno al crecimiento de las ciudades porque hay cambios de carácter demográfico, de carácter cultural, hay una reducción de los ritmos de crecimiento de la población, hay una reducción de los flujos migratorios campo-ciudad, hay una reducción del crecimiento de las grandes ciudades en relación al crecimiento de las ciudades intermedias. No todo eso es cierto, y es el momento de, y tampoco es algo que invente Carrión, pero y es el momento de volver a mirar al centro de la ciudad, o volver a mirar a la ciudad ya construida, replantearla y ver qué se ha hecho, qué se ha hecho mal, qué se puede reestructurar, qué se puede reconstruir. Él sobre todo fijándose en el centro histórico porque es su línea. Entonces, con respecto al planteamiento del regreso a la ciudad, del regreso a la ciudad, no sé si dice regreso a la ciudad construida, consolidada, es lo mismo, me parece una perspectiva muy culturalista que se centra mucho en el patrimonio. Y ahí entra la cuestión de la gentrificación. ¿Qué me aporta a mí el utilizar el término gentrificación respecto a esa perspectiva más culturalista? Pues yo no sé si gentrificación implica una clase social, implica una cuestión de clase porque el término refiere a una clase social. Realmente el término es un término que originalmente es bastante irónico, ¿no? Prácticamente es casi un chiste. Pero sí que de alguna manera la forma en que lo estamos implementando, y se está implementando de forma muy diversa, desde luego, sí tiene al menos un sustrato socioeconómico, sí supone plantear la cuestión, las implicaciones sociales y económicas de ese regreso a la ciudad. Y por ahí me parece interesante hablar de gentrificación o plantear el asunto de la gentrificación. Entonces, ¿qué problemas tiene esta implementación del término y también del concepto en América Latina? Pues bueno, yo diría que dos, y una es que hay muchas veces un uso poco reflexivo, acrítico del término como un término paraguas dentro del cual cabe todo y que lo podemos utilizar para prácticamente cualquier cosa, como estos conceptos que se ponen de moda y que al final hablan de tantas cosas que no hablan de nada, y eso es una amenaza que está ahí. Y por otro lado, el rechazo frontal, una perspectiva que creo que es más bien conservadora, ¿no? Conservadora no tiene por qué ser
malo en este sentido. Y es la de decir, bueno, pues es un término que se ha utilizado en otros sitios y que en realidad aplicarlo aquí sería tomar un molde y hacer que encaje la realidad en ese molde como sea, ¿no? Porque me conviene en un determinado momento. Creo que eso, por lo menos tal como se ha planteado, lo han planteado varios autores, es ese error, tanto cuando lo han planteado en Europa como cuando lo han planteado aquí, porque también se ha tenido esa discusión. De hecho, había hace poco un artículo a ese respecto de un francés. Creo que se ha pasado de forma errónea porque, claro, no se puede hablar de gentrificación porque los gentry son una clase noble y no hay nobleza en América Latina. Pero eso es decir, como si en lugar de hablar de gentrificación, hemos utilizado el término que se utilizaba en Nueva York, que era algo referente al ladrillo marrón de los edificios que se rehabilitaban. Utilizáramos ese término, no podemos hablar de gentrificación porque los edificios son naranjas y no son marrones. Pero eso es una crítica muy superficial al final, ¿no? O no podemos hablar de eso porque no son obreros de cuello fino que se desplazan, sino pequeños comerciantes. ¿De acuerdo? A lo mejor ni siquiera en el este de Londres eran obreros de cuello fino, probablemente tampoco lo fueran, ¿no? O probablemente tampoco lo son hoy día. Entonces creo que ahí es clave ir a la... Sí, tengo el cronómetro. Creo que hay que ir a una cuestión, a un debate más sustancial, ¿no? Sobre qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de gentrificación, ¿no? Yo creo que es un error hacer gentrificación un sinónimo de urbanismo neoliberal, que creo que es algo que están algunos autores, porque es un concepto paraguas al final. Creo que también es un error por otras razones hacer un sinónimo de desplazamiento urbano, creo que también es un error. Y creo que lo sustancial del fenómeno de la gentrificación, y realmente si habláramos un poco, nos pondríamos todos de acuerdo, es la relación que existe entre la valorización o la revalorización de una pieza de la ciudad y el tipo de personas que viven allí. Entre la reinversión y revalorización de un determinado espacio, de cómo la revalorización y la reinversión de un determinado espacio está vinculada dentro de los criterios del mercado, dentro de las lógicas del mercado, por supuesto, que no son las que siempre tienen que operar para producir ciudad, está vinculado a una demanda solvente y a un grupo con un cierto poder adquisitivo. Y la desvalorización del espacio urbano construido pues tiende a asociarse a grupos progresivamente con menos posibilidades de ubicarse, de elegir su ubicación del espacio. Y creo que eso es lo sustancial, por eso digo que por eso, y termino ya, entonces, pues, mi planteamiento con respecto a la gentrificación sería que, y esa lógica, esa lógica que digo, y que es una lógica de mercado, es al fin y al cabo la lógica en base a la cual el mercado de suelo produce y reproduce la segregación socioespacial. Por lo tanto, mi idea con respecto a la gentrificación es que es tomarla por ese lado, es decir, primero que la gentrificación no es una cuestión tanto de desplazamiento como de sustitución de población, es un poco o de sustitución de usos, es la parte que creo que es más interesante para tomar el concepto, que responde a los mismos mecanismos que generan la segregación socioespacial de la ciudad y que de hecho es un cambio en las pautas de segregación socioespacial de la ciudad, es decir, la gentrificación es segregación en movimiento, por decirlo de alguna manera, que va más allá del urbanismo neoliberal, porque es una lógica que responde a la existencia del mercado de suelo, la existencia y la existencia, por supuesto, de estratos sociales al menos, pero que se ve intensificado a través del urbanismo neoliberal en la medida que el urbanismo neoliberal intenta que el mercado actúe, ¿no? Si es un proceso que genera el mercado, o que el mercado debería generar de forma que funcione más en la lógica del mercado, si intentamos que el mercado actúe, como por ejemplo en el caso que refería antes de lo de las villas, que es un caso interesante creo que para debatir como urbanismo ficción y urbanismo hipotético, el resultado lógico sería la gentrificación al fin y al cabo.
y tomarlo como un proceso que implica un regreso a la ciudad construida. No empezar a buscar la gentrificación en los frentes de expansión de la ciudad, porque creo que ya ahí estamos hablando de otra cosa y nos vamos de la. Y creo que está bien. Me quedo un minuto para el debate. Sí, bueno, tengo que Muchas gracias, Iván.